convidat i ara ens ha, a més honrat amb la seva presència, en Matías Circuc, que us el presentaré seguidament. Jo vaig tenir l'oportunitat de conèixer-lo en una sessió que va fer al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, que va fer un seminari de 3 sessions més o menys sobre Carl Schmitt, sobre el concepte del polític, i una mica doncs, vaig entrar en contacte amb ell, que treballava temes de filosofia política. Ell és sociòleg i també recercador. Està vinculat a la Universitat de Buenos Aires i a la de Barcelona. És professor de teoria política, és investigador ho dèiem, del CONICET, que és la versió del CSIC d'Argentina, també del Centre de Recerca, Teoria, Gènere i Sexualitat i del Seminari de Filosofia i Gènere de la Universitat de Barcelona. Aquest seria una mica la seva... I la seva feina ha girat sempre al voltant de la filosofia política, tot i que realment ha dedicat molt de temps a l'estudi de pensadors com Hannah Arendt i Claude Lefort, que serien els dos pensadors. De fet, ell ha escrit molts articles, però les seves publicacions, els seus llibres, bàsicament han girat sobre unes monografies que ha fet de Lefort i de Hannah Arendt, i un llibre que porta per títol Fundación y legitimidad en la modernidad política, Carl Schmitt, Hannah Arendt i Claude Lefort. És l'última cosa que jo tinc d'això. Llavors, jo li vaig dir que ens interessaria. Hem fet tot un curs, molt ràpidament, aquest any, parlant de filosofia política. Hem parlat de filosofia política des de diferents angles. I per tant pensava que era adient que també vingués aquí i ens fes alguna exposició sobre l'actual, sobre una visió com la d'ella, d'un investigador, d'un recercador, sobre temes vinculats amb això, el tema de la política, de la democràcia, en aquest cas el tema de la revolució, que seria vist a ulls de Hannah Arendt. I jo li he dit que fes una exposició que ella està treballant molt, o ha treballat molt, i a partir d'aquí podem obrir el debat. De fet, el títol de l'exposició és La qüestió social i el fracasso de la revolució. Que no sé si la Hannah Arendt parlava realment de fracàs definitiu de la revolució. No sé si deia que era impossible la revolució. Això... Ho verem. Ho veurem ara mateix. Pots començar. Muchas gracias en primer lugar por la invitación y por ofrecer el espacio para conversar sobre temas que me interesan especialmente. La idea un poco es el libro de Hannah Arendt, que es sobre la revolución, es un libro que ella escribe y publica en el año 1963, y es un libro que tiene muchas formas posibles de aproximarse, ¿sí? Mencionaba hace un momento Oriol el libro que yo he publicado sobre Fundación y Legitimidad. Durante muchos años para mí el tema sobre la revolución era el tema de la fundación, o de qué manera o cómo se podía crear un orden político en condiciones en las cuales ya no había fundamentos trascendentes para hacerlo. Así que es un poco el problema general, según mi punto de vista, de los regímenes políticos en la modernidad. Pero este es uno de los modos en los que se le puede entrar a este texto. Y de un tiempo a esta parte empecé a interesarme bastante más también sobre la cuestión o la manera en la que Arendt lo voy a resumir ahora muy brevemente, pero después voy a intentar desarrollarlo a lo largo de la conversación. Arendt básicamente en su análisis de la revolución lo que trata de pensar es, contra gran parte de la historiografía y la teoría política, un modelo de revolución que vaya a contrapelo del modelo tradicional con el que pensamos la revolución en la modernidad. Y ese modelo es el de la Revolución Francesa. Entonces, uno de los puntos centrales del texto, o los puntos más originales del texto, y que también generó en un primer momento mucha polémica, tiene que ver con que Arendt contrapone dos modelos de revolución, la Revolución Francesa y la Revolución Americana, y señala que mientras que la Revolución Francesa fracasa,
y ahora vamos a ver por qué, la Revolución Americana tuvo un éxito limitado. Y la razón por la cual ella le adscribe responsabilidad al fracaso de la Revolución tiene que ver con que en la Revolución Francesa, por primera vez, y en todas las revoluciones que se hicieron posteriormente a su imagen y semejanza, o en el espejo de la Revolución Francesa, hubo un elemento que es que la preocupación política central o lo que se consideraba como lo más importante era que lo que tenía que hacer la revolución en particular, la política revolucionaria en particular y la política en general era resolver la cuestión social, o sea, dar una solución política a los problemas sociales y principalmente al problema de la desigualdad y la pobreza. Entonces, en principio, una de las cosas que a mí siempre me atrajo de este texto de Hannah Arendt es la manera antiintuitiva en la que tendía a aproximarse un problema que, no, bueno, digo, después lo vamos a conversar y les voy a preguntar a ustedes, pero nosotros tendemos a creer muchas veces que la política, si tiene que servir para algo, es para dar solución a los problemas que tienen las personas, a los problemas sociales, a los problemas de desigualdad que tienen las personas. Y hay toda una bibliografía y toda una práctica política en el siglo XIX, en el siglo XX y en el siglo XXI que está encolumnada detrás de la idea de que el problema central de la política es este y que lo que hay que tratar de hacer es construir, instituir, construir, etcétera, sociedades más justas, más igualitarias, etcétera. Entonces, una de las cosas que a mí me interesa conversar con ustedes hoy es ver en qué sentido, de qué manera Arendt en realidad lo que nos trata de mostrar a lo largo del análisis que hace la Revolución Francesa es que para que este problema se convierta en un problema político hay que en primer lugar instituirlo simbólicamente como tal, es decir, para que nosotros dejemos de pensar que la pobreza es un tema natural y que la diferencia entre los ricos y los pobres es un tema que siempre estuvo ahí y que no hay nada que hacer porque siempre estuvo ahí, a pesar que es algo que es injusto y tenemos que resolverlo, tiene que haber una transformación respecto de lo que consideramos o cómo consideramos a los otros, en particular a los que no son iguales a nosotros, es decir, empezamos a considerarlos como iguales y por eso creemos que la situación de desigualdad es injusta, y este es uno de los ejes del argumento. ¿Y qué es esta transformación? Y esto es lo paradigmático y también lo problemático por ahí del argumento de Arendt, es esta creencia en que el problema que tiene que resolver la política revolucionaria es el problema de la desigualdad o la injusticia vinculada a la desigualdad, o como en las palabras en que yo con la cuestión social, lo que condena o lo que condenó en principio a la Revolución Francesa al fracaso. Y en el espejo de la Revolución Francesa a toda la práctica o la política revolucionaria que vino a posterior. Este es como el panorama general para comenzar a hablar del tema, ¿sí? Les decía, es un texto que se escribe en 1963, es un texto que genera cierta polémica, es un texto que, y Arendt, no sé si han tenido oportunidad de leerla o si la conocen, si no, los invito y las invito a que lo hagan con mucho entusiasmo. Arendt es una pensadora muy original, digo, ahora está mucho más en boga o es mucho más fácil acceder a su pensamiento, pero es una pensadora muy original que intenta justamente en esta forma de correrse, me sale la palabra, pero no es la más adecuada para este contexto, desmarcarse de una manera específica de pensar la política, que la piensa en los términos de resolver la desigualdad, dice cosas muy originales. Ustedes aquí, bueno, tenemos aquí en Barcelona una de las filósofas más importantes, por lo menos desde mi punto de vista, que es Fina Birulés, que escribió un montón de libros sobre Hannah Arendt, y los invito y las invito a que la lean, porque realmente es una gran intérprete de Arendt, y creo escuela, que es donde yo finalmente trabajó históricamente en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Barcelona, y ahí hay mucha gente que nos formamos con ella y que aprendimos con ella a leer e interpretar a Arendt. Pero bueno, esto en términos generales, ¿sí? O sea, es un texto complejo que tiene muchas vías de entrada y que la vía en la que hoy vamos a tratar de entrar es entender por qué dice que la Revolución Francesa fracasa y qué nos dice también respecto de cómo nosotros pensamos la política, ¿sí? O sea, porque la idea también un poco del seminario es entender, primero, entender lo que dice Arendt, o tratar de entender lo que dice Arendt, y después tratar de pensar a partir de esto qué es lo que nos pasa o cómo podemos pensar nosotros el presente político o los problemas políticos a partir de eso.
Bien, Arendt entonces al principio dice, con esta idea de fondo, empieza el argumento diciendo que hay dos acontecimientos, está pensando en el contexto del siglo XX, que es distinto al siglo nuestro, pero no tanto, ya a esta altura, y dice que hay dos acontecimientos que en principio parecen ser los más relevantes del siglo XX, que son la guerra y la revolución, y que ambos elementos o ambos acontecimientos están o parecen haber estado siempre caracterizados por el uso de la violencia. ¿Sí? Tanto en la guerra como en la revolución, parece ser que la violencia es lo propio de esa experiencia, esas dos experiencias, y entonces parece ser que hay un vínculo muy cercano, muy entrelazado entre violencia y política. ¿Sí? Y dice, apenas comienza, bueno, en realidad en este contexto lo que ha sido abandonada, o la causa que ha sido abandonada, es la causa más antigua de todas, que es la causa de la libertad contra la tiranía. Entonces, uno de los puntos centrales que Arendt va a plantear como objetivo de la revolución, o sea, para qué son de verdad las revoluciones, es las revoluciones tienen que servir, si es que sirven para algo, para fundar la libertad. O sea, cuando una revolución es exitosa es cuando logra crear un espacio en el cual las personas puedan practicar junto a otros o ejercer junto a otros la libertad, lo que ella considera que es la libertad política. ¿Sí? Y dice, todo esto se olvidó justamente porque vivimos o somos herederos de una tradición que no pensó que el fin de la revolución era la libertad, sino la solución de la cuestión social. Bien, entonces les decía, tanto la guerra como la revolución están atravesadas, dice Arendt, por la violencia, pero ninguna de las dos está totalmente determinada por la violencia. Y añade ahí también, digo, para aquellos o aquellas que tengan idea del pensamiento de Arendt, añade una idea de que en realidad para ella la política no tiene que ver tanto con la violencia, sino con la palabra y la acción en un espacio compartido. Bien. Pero, y este es uno de los elementos que va a tener mucho sentido en este contexto, dice, bueno, pero justamente a diferencia de la guerra, que parece haber sido un fenómeno que siempre existió en la historia de la humanidad, las revoluciones parecen ser algo propiamente de la modernidad. ¿Sí? ¿Por qué son algo propiamente de la modernidad? Un poco yo lo había anunciado al comienzo cuando dije cuál era mi primer enamoramiento con este texto. O sea, son un acontecimiento específico de la modernidad porque la modernidad nos confronta mucho más que cualquier otro periodo en la historia con el fenómeno del comienzo en política. ¿Sí? Y las revoluciones son el acontecimiento, dice Arendt, ¿no? Entiende Arendt, que nos pone o nos enfrenta al problema del comienzo en política. ¿Por qué? Porque es la primera vez que a plena luz del día las personas tienen que decidir crear leyes o fundar un país o una institución sin la ayuda de la religión o sin la ayuda de fuerzas extrahumanas. ¿Sí? O sea, generalmente las historias del comienzo de las ciudades o de las civilizaciones son historias que están hundidas en las leyendas fundacionales y en el pasado. Entonces, uno de los problemas que tenemos en general en la práctica política contemporánea o moderna es que las mismas, o sea, ¿por qué nosotros, por ejemplo, si fuéramos una asamblea constituyente, decidiéramos que a partir de mañana las leyes del país en el que vivimos son de tal o cual manera, ¿por qué personas que nacen después que nosotros deberían obedecer esas leyes que son leyes en principio absolutamente discrecionales o que dependen simplemente de la voluntad de personas iguales a nosotros? ¿Sí? Este es uno de los problemas más, o uno de los problemas nuevos que se pone en evidencia con la revolución. Entonces Arendt a lo largo del libro va a tratar de resolver este dilema de cómo hacer para crear instituciones o leyes, por decirlo de una manera, que trasciendan el simple momento de la institución. Este es uno de los problemas que se ve con claridad con el hecho de que las revoluciones nos enfrentan o nos confrontan con el fenómeno del comienzo. Bien, ahora bien, es en este contexto, dice Arendt, que surge o emerge el problema de la cuestión social. O sea, es en el contexto de o sea, Arendt, para pensar el problema del comienzo, para pensar el problema de la revolución, lo que hace es mirar los dos fenómenos revolucionarios más importantes de la modernidad política, en principio, que son el fenómeno de la Revolución Francesa y el fenómeno de la Revolución Americana. Dice, lo singular de la Revolución Francesa es que en ese contexto surge el problema de que las personas que hasta entonces eran vistas simplemente como pobres,
pasan a constituirse en un actor político relevante, ¿sí? O sea, irrumpe la masa de miserables o la masa de personas que no tenían nada en las calles de París reclamando pan, comida, no libertad o el derrocamiento de la tiranía, sino necesitamos que se resuelva el problema de la cuestión social. Y como les decía, hay una idea de que esta rebelión o esta aparición o esta irrupción de la pobreza en la escena pública, y vamos a ver qué significa esta irrupción en un rato, transforma la misma manera en la que tendemos de pensar la política, ¿sí? Entonces, les decía, opone dos revoluciones, la francesa, en donde la cuestión social juega un papel central, y la que inaugura justamente una tradición que podemos reconocer como un igualitarismo social, o sea, toda la tradición europea del siglo XIX, revolucionaria y después, socialdemócrata, se basa en esta idea de que lo que debe hacer la política es promover de la mejor manera la igualdad. Y la Revolución Americana, que, dice Arendt, en principio, y después voy a volver sobre esto, en donde tuvieron la fortuna, pareciera ser, de que no había miseria como en las calles de París, había pobres, pero la pobreza no era lo suficientemente abyecta como para transformarse en miseria. Entonces, había pobres, pero los pobres no eran lo suficientemente carentes como para convertirse en miserables y como para irrumpir como irrumpieron los malheureux en las calles de París. Esto es una primera aproximación al problema, ¿no? Bien, antes de entrar en este tema, entonces sí es interesante ver, no sé si tuvieron oportunidad de leer el capítulo 1, pero si no lo voy a resumir brevemente, es interesante ver la manera en la que, como les comentaba recién, parar en la idea de revolución es una idea que no tiene más que 400 años, 500 años ya ahora. O sea, es un concepto moderno, ¿sí? O sea, y Arendt, tanto en el análisis de la revolución como en el análisis del otro fenómeno que ella, interpretó, y que, como probablemente ustedes sepan, es la emergencia del totalitarismo, ella para estos dos fenómenos, tanto para la emergencia de una nueva forma de dominación total, como fue el surgimiento del nazismo y después del estalinismo, como para su comprensión del fenómeno de la revolución, Arendt tiene esta capacidad para entender la singularidad o el hecho de que son fenómenos inéditos, que traen cosas nuevas que no existían con anterioridad. Que si nosotros vamos a buscar en el siglo, o sea, si nosotros creemos, por ejemplo, que Hitler es un epígono de un déspota chino o oriental del siglo II, en realidad estamos cometiendo un error, porque hay algo del fenómeno del totalitarismo y algo del fenómeno de la revolución que es específicamente nuevo, ¿sí? Dice Arendt que con la idea de revolución moderna entra en escena por primera vez en la historia, esto es complejo, pero entra por primera vez en escena la libertad política, ¿sí? o entra en escena de una manera inédita la libertad política. Y dice en este contexto que el objetivo justamente de la revolución es la fundación de la libertad, ¿sí? Entonces, lo que hace Arendt ahí es distinguir entre dos fenómenos que se dan simultáneamente y que solemos confundirlos cuando estalla la revolución, que es el fenómeno de la liberación, que es, el hecho de que hay una revuelta o una rebelión generalmente violenta que lo que quiere es derrocar al antiguo régimen, ¿sí? Derrocar al tirano, al rey, al dictador, a la persona que ocupaba previamente el lugar del poder. Pero que este fenómeno de liberación, que podemos verlo, que generalmente está vinculado a la violencia, no agota la revolución. No solamente no agota la revolución, sino que creer que la revolución se agotó en ese momento es no entender de qué va la cosa, ¿sí? Entonces dice, toda revolución tiene un primer momento de liberación, en la cual, un pueblo oprimido se libera de las cadenas que lo ataban a probablemente un gobernante ilegítimo, y debería tener o tiene un segundo momento en el cual se crean instituciones libres, se funda, dice Arendt, la libertad. Y en esta fundación de la libertad lo que sí sucede, y acá es también interesante, porque Arendt no solamente va a criticar el concepto del igualitarismo francés, sino que va a proponer un concepto alternativo de igualdad, que tiene mucho más que ver con no con una igualdad
asumida naturalmente entre todas las personas que viven en un lugar, sino como la capacidad de crear un espacio en el cual podamos actuar como iguales políticamente, ¿sí? Que ella lo llama isonomía. Bien. Entonces les decía, la revolución es un fenómeno nuevo, inédito, y tiene o carga o porta un tipo de una serie de elementos, ya dice Patos, particular que tienen que ver con la novedad, o sea, con la idea de que se está haciendo algo nunca hecho con anterioridad, con la creación o la institución de algo, de algo nuevo, y sobre todo con la institución y la creación de instituciones políticas libres. Pero, y ahí Arendt también hace esto a lo largo de su obra con diferentes cuestiones, señala que el origen de la palabra revolución en realidad no está anclada en la experiencia de la revolución del siglo XVIII y de los siglos XIX y XX, sino que tiene un origen astronómico. O sea, originalmente la palabra surge de la investigación astronómica y significaba restauración, ¿sí? O sea, revolución significaba restaurar o volver a tener un ciclo repetitivo en los astros, en las estrellas, en los planetas. En este contexto dice, bueno, si bien es cierto que el origen de la palabra es la astronomía, no obstante podemos reconocer o identificar en Maquiavelo al padre espiritual de las revoluciones modernas. ¿Por qué podemos identificar en Maquiavelo al padre espiritual de las revoluciones modernas? Porque justamente fue el primero, el primer teórico político que sentó las bases para entender que el problema fundamental de la política era la fundación, ¿sí? O sea, en el Príncipe, pero también en los discursos, uno de los problemas centrales que aparece en la obra de Maquiavelo es cómo hacer para crear instituciones cuando no podemos asentarlas ni en la religión ni en la moralidad, ¿sí? Digo, una lectura superficial de Maquiavelo tiende a creer que lo que dijo entonces es que hay que fundar la justicia en la injusticia, es decir, las leyes en el crimen, pero una lectura más sofisticada que hace Arendt y que también hacen otros autores contemporáneos y posteriores a ella, como Claude Lefort o Leo Strauss, entiende que en realidad hay algo del fenómeno de la fundación que tiene que ver con esta idea de crear leyes o tratar de instituir un gobierno legítimo partiendo de la idea de que no hay nada detrás de eso, que aparece por primera vez en Maquiavelo. Bien, les decía entonces que el concepto en su origen fue astronómico, que refería al movimiento regular que escapaba a la voluntad de los seres humanos y por eso también era irresistible, o sea que hay una idea de que es un movimiento irresistible que está vinculado a la novedad y que por la herencia de la tradición francesa también asociamos a la violencia. Originalmente les decía, revolución significaba restauración, pero el sentido para nosotros está asociado en realidad a las dos grandes revoluciones del siglo XVIII, ¿sí? O sea, que cuando después en la conversación me interesa que me comenten que si yo les pregunto qué creen que es una revolución o qué componentes tiene una revolución, qué es lo primero que se les viene a la cabeza, ¿sí? Pero lo que sobre todo trata de mostrar Arendt es que un fenómeno nuevo como el de la revolución hace que las personas que participan de ese fenómeno no tengan muy claro qué es lo que están haciendo, porque están haciendo algo de lo cual no hay una experiencia previa para la que podemos acudir para entender aquello que estamos haciendo, digamos, ¿sí? E incluso, y por eso les traía y voy a volver a traer la cuestión esta, la idea de que el tema de la política revolucionaria y la política en general es resolver la cuestión social, es un tema que no existía antes de la Revolución Francesa. Bien, entonces les decía, la revolución tiene estos componentes: la novedad, el comienzo, la violencia, la irresistibilidad. El concepto de irresistibilidad en el contexto de la Revolución Francesa adquiere una connotación específica para Arendt, porque justamente es en el momento en que irrumpen las masas de miserables a las calles de París, parece ser imparable ese movimiento que empieza con la toma de la Bastilla y termina instaurando la guillotina y aguillotinando primero al rey, pero al final se termina
como dice Arendt, o como dicen muchos historiadores de la revolución, comiendo a sus propios hijos, porque todos los líderes revolucionarios terminan mal que bien pasando por la guillotina hasta que surge un gobierno imperial no revolucionario como el de Napoleón. Entonces, la idea de irresistibilidad en el contexto francés adquiere una connotación específica a través de esta muchedumbre en marcha, irrumpiendo en las calles de París, de esta multitud de los pobres y los oprimidos que aparecen reclamando la solución de sus problemas básicos. La esfera de lo público hasta entonces, les decía, estaba reservada para los pocos, para aquellos que eran hombres libres, no cualquiera podía participar de la política, no cualquiera formaba parte de la política, ni en la antigüedad ni en la Edad Media. En la Edad Media no había mucha política, pero en la antigüedad sí que la había, y en principio había que ser ciudadano para poder ser actor. Pero en este contexto lo que sucede es que aparecen ahora quienes no son libres como capaces de actuar políticamente. Y esto transforma la escena de la Revolución Francesa y transforma la escena política de toda la modernidad democrática, por decirlo de una manera. Perdona, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, La idea de la irresistibilidad, sí. ¿tiene que ver con el hecho que fuera involuntario incluso? Como que fuera algo que se da por sí, sin que los actores sean... En principio, la idea de irresistibilidad, ahora voy a decir algo al respecto, pero está muy bien la idea de lo involuntario, pero la idea de lo involuntario tiene que ver con que irrumpe una necesidad, que es la de la comida, la supervivencia, que es incontrolable. O sea, digo, no es que... De alguna manera... entonces, no es algo que se decide irrumpir en la política reclamando pan. Si no lo haces, te morís de hambre. Entonces hay una idea de irresistibilidad que está asociada no a la voluntad, igual es una palabra compleja desde el punto de vista de Arendt, pero no a la por lo menos a la actividad de decidir participar o decidir ir a buscar. A la necesidad. Sí, está inscrito en la necesidad. Ahora voy a decir algo al respecto. Y justamente en relación a esto, la idea de necesidad empieza a ser en el siglo XIX una idea relevante para entender tanto el movimiento de la historia como el destino de la revolución, ¿sí? O sea, digo, se empieza a hablar después de la Revolución Francesa de necesidad histórica, entendiendo de que, o sea, las cosas no suceden por la acción de los individuos, sino que son el resultado, hay un montón de versiones de esto, son el resultado de fuerzas que exceden a los individuos. La revolución no aparece entonces con esta idea de necesidad como resultado del esfuerzo humano, sino como un proceso irresistible. Estoy dejando de lado las citas del texto porque me doy cuenta que tengo más para decir del tiempo que disponemos, pero igual los invito después a leer estos capítulos sobre la revolución, porque Arendt primero que escribe de manera muy bella y además lo dice todo esto, de una manera profunda y sutil. Pero bueno, les decía, la Revolución Francesa inaugura una tradición que es la del igualitarismo moderno, o la idea de que los seres humanos somos iguales. Eso no existía con anterioridad, y Arendt va a tejer en este capítulo 2 de la cuestión social, sobre el que ahora voy a avanzar un poco más en detalle, una idea de que es Rousseau, la teoría de Rousseau, las enseñanzas de Rousseau y la transposición política de Robespierre a la escena pública, es decir, no de todos los hombres de la Revolución Francesa, sino de Robespierre y los jacobinos, la que hace eclosionar, o en algún sentido la que conduce a el fracaso de la Revolución Francesa. Vamos a ver qué significa todo esto igual, ¿no? O qué carga tiene la idea de fracaso. Fracaso para Arendt significa que no logró fundar la libertad, y tampoco resolvió el problema social. O sea, es un doble fracaso. Por un lado, dejó de pensar que el objetivo de la revolución era crear instituciones políticas libres, y en segundo lugar, no pudo resolver la cuestión social. Porque la cuestión social tiene una complejidad difícil de resolver. Pero bueno, entonces la Revolución Francesa inaugura esta tradición igualitarista,
todas las revoluciones del siglo XIX y del XX se ven en el espejo de esta revolución, son herederas de esta revolución. Y entonces, en parte, el objetivo también del texto, o otra de las maneras, ya les dije, la primera es entender o usarlo para entender el problema de la fundación, la segunda es usarlo o apropiarse de la obra esta para entender el fenómeno de el igualitarismo moderno. Una tercera puede ser incluso entender que lo que Arendt está haciendo con esta obra es tratando de contar una historia contrapelo y tratando de poner en escena otro ejemplo de práctica política de revolución, idealizándolo en parte, que es de la revolución americana, para mostrar que la política puede tener que ver con otra cosa diferente con lo que siempre creemos que tiene que ver. Bien. Entonces, luego de presentar de qué trata o qué significa para Arendt la revolución, me interesa meterme sí en el tema o el argumento o cómo Arendt entiende que la cuestión social se convierte en un problema político en el contexto de la Revolución Francesa. Y esto es interesante por muchas razones, pero en general, e incluso yo mismo, hasta hace un tiempo, tendía a creer que lo que hacía Arendt es decir que el problema era la cuestión social, lo que había arruinado la política moderna era la cuestión social, y que en realidad había que buscar otra vía o había que intentar pensar de otra manera la política asociándola a la cuestión de la libertad, ¿sí? Pero lo cierto es que una de las cosas que me parecen más interesantes del capítulo 2 y del modo en el que Arendt piensa este problema es que Arendt finalmente lo que va a ir haciendo a lo largo de este capítulo es mostrar cómo la cuestión social se instituye como problema político en el contexto de la Revolución Francesa, ¿sí? O sea, de qué manera o bajo qué, o a partir de qué elementos o bajo qué proceso de institución simbólica, por decirlo a la Lefort, de repente la cuestión social se convierte en el problema político por excelencia de la Revolución Francesa y la modernidad. ¿Y por qué? ¿Y qué tipo de vínculo hay entre los liderazgos políticos o el liderazgo político tal como se modelizó en este contexto y las masas, que hace que no salga bien la cosa, ¿sí? Por lo menos en el contexto de la Revolución Francesa, pero que nos puede enseñar algo respecto de lo que sucede en la práctica política contemporánea. Bien. Lo primero que dice Arendt en este contexto es que Marx fue el autor que logró a mediados del siglo XIX conceptualizar de manera más precisa lo que sucedió en la Revolución Francesa, y que una de las primeras cosas que nosotros vemos, o que Arendt ve, o que podemos ver, es que Marx se dio cuenta de que en la experiencia de la Revolución Francesa la cuestión social se convirtió en una fuerza política de primer orden, ¿sí? El hecho de la existencia de los pobres y de empezar a percibir a los pobres como algo que está mal, o la existencia de la desigualdad como algo que está mal, se transformó de una situación naturalizada, ¿sí?, a una situación que de repente estaba mal, era injusta y por tanto tenía que ser modificada, ¿sí? Y que esto no es no es moco de pavo, o sea, no es una cosa obvia, ¿sí? O sea, digo, para que esto empiece a suceder, para que de repente empecemos a ver a los otros como iguales, tuvo que haber una transformación, o sea, voy a decirlo al revés, para que empecemos a percibir que la existencia de otros que no tienen acceso a determinados bienes o a determinado bienestar es injusta, tenemos que cargar la existencia y el vínculo con esos otros con la idea de igualdad, ¿sí? Y si lo pensamos en términos más generales, todas las luchas por los derechos a lo largo del siglo XIX y del siglo XX están cargadas con esta idea de igualdad. O sea, ¿por qué de repente los varones y las mujeres tienen los mismos derechos? ¿Por qué consideramos que tienen que tener los mismos derechos? ¿Por qué las personas de diferentes orígenes tienen que tener los mismos derechos? Porque de fondo y por fuera está esta idea de que somos iguales. Y como somos iguales tendríamos que tener el mismo acceso a la palabra, el mismo acceso a los bienes, el mismo acceso a un montón de otras cosas. Entonces, el tratamiento de Arendt de lo que sucede en la Revolución Francesa es mostrar cómo esta
idea de que la cuestión social es un problema político se instituye en ese seno, ¿sí? Lo que sucedía así efectivamente en Francia, según Arendt, es que los pobres irrumpieron por primera vez en la escena pública, ¿sí? O sea, digo, lo que sí pasaba objetivamente, o sea, el dato objetivo es que había una masa de gente necesitada que irrumpió en la escena pública, ¿sí? Y en primer lugar pareciera ser que eso pasa en Francia, pero no pasó en Estados Unidos, ¿no? Entonces Arendt dice en un primer momento, bueno, en realidad la diferencia, se los anunciaba antes, la diferencia entre Francia y Estados Unidos radicaba en que en Francia había miserables, en Estados Unidos había pobres. Y entonces los miserables de Francia eran muy abyectos y entonces por eso es que la cuestión social se convirtió en un problema en Francia. Entonces parecía ser una cuestión objetiva. Y este parece ser el primer efecto, o la primera palabra que hicieran al respecto. En segundo lugar dice, bueno, pero en realidad esto no es tan así. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos había la esclavitud. Y la esclavitud es mucho más abyecta y mucho más, o sea, la condición de la esclavitud es mucho más abyecta y mucho más miserable que incluso la miseria que había en Francia. Entonces, ¿por qué en Francia la miseria era vista como un problema político a ser resuelto por la revolución y en Estados Unidos el tema de la pobreza era invisible? Y acá Arendt dice una cosa que es muy interesante, que es que lo que sucedió es que justamente en Francia lo que estaba sucediendo, lo que estaba pasando es que la antigua indiferencia que tendríamos ante el sufrimiento de los otros estaba a punto de cambiar. ¿Y por qué estaba a punto de cambiar? Porque hubo un movimiento que empezó a generalizarse en Francia y después en todos los lados respecto de que el modo en el que nos relacionábamos con aquellos otras personas con las que sufrían no podía ser la indiferencia, porque eran nuestros semejantes. Entonces no podíamos mantenernos indiferentes frente al sufrimiento ajeno. Hay una frase de Rousseau muy conocida que es que el sentimiento natural del ser humano es el sentimiento que nace de la compasión que tenemos frente al sufrimiento de los otros. Que cuando esta compasión que tenemos frente al sufrimiento de los otros es lo que dispara la sociabilidad y el origen de la buena sociabilidad, ¿sí? Esto empezó a generalizarse en la Francia prerevolucionaria y entonces los individuos que llevaban adelante la revolución lo que sentían era que ya no podían vivir con la presencia de este sufrimiento alrededor suyo, ¿sí? ¿Por qué los esclavos negros no tenían el mismo tipo porque no eran considerados iguales? ¿Por qué era invisible la esclavitud negra y no era invisible la miseria en Francia? Porque de fondo había una idea de que había una igualdad respecto de los miserables en París y una desigualdad de orden no artificial respecto de los negros esclavizados en Estados Unidos. Entonces, la operación, desde algún punto de vista interesante de Arendt, es que muestra o entiende que para que la cuestión social se convierta en problema político tiene que haber esta idea de igualdad. Y que esta idea de igualdad nace justamente de una pasión, aparentemente, que es la compasión que sentimos frente a el sufrimiento de quienes consideramos nuestros iguales. La cosa se complica mucho, por diferentes razones, ¿sí? Digo, y voy a tratar de, viendo que ya son y 45. Tranquilo, la cosa se complica en varios niveles, ¿sí? Porque una vez que Arendt establece esta diferencia entre pobreza y miseria, y entre miseria visible y miseria invisible, es decir, entre la situación de los pobres en Estados Unidos y la situación miserable de los pobres en Francia, y la situación de visibilidad de la miseria en Francia y de invisibilidad de la miseria abyecta de la esclavitud en Estados Unidos, dice, bueno, entonces el tema es que la cuestión social se convierte en un problema político en Francia porque en Francia había gente con sentimientos, la gente tenía sentimientos. En cambio en Estados Unidos no dice exactamente esto, ¿no? Dice, pero lo interesante ahora, una vez que dice esto, recuerden que el libro trata de mostrar de qué modo en Estados Unidos
el fin de la revolución, que es la fundación de la libertad no fracasa, y en Francia sí fracasa. O sea, y la idea es, bueno, pero ¿por qué fracasa? Bueno, entonces, dice Arendt, hay un papel relevante en Francia que no está presente en Estados Unidos, que tiene que ver con el olvido de esta antigua indiferencia frente al sufrimiento de los semejantes. El modo que tenemos de llamar a ese olvido es la compasión. Pero ahí Arendt va a empezar a complicar más aún la cosa, porque lo que va a tratar de mostrar es que en realidad lo que sucede en la escena francesa, y especialmente aparece cristalizado, aparece ejemplificado en la figura de Robespierre, no es la compasión frente al sufrimiento particular de alguien más, sino la idea de la lástima, la palabra que usa en inglés es pity, frente a el sufrimiento generalizado de un montón, de una masa indiferenciada, ¿sí? Y es justamente en la articulación entre esta forma específica de sentir del líder revolucionario y de particularizar a la masa en un conjunto y en generar un vínculo específico del liderazgo revolucionario con la masa, que se genera, entiende Arendt, una suerte de magma que lleva o desencadena una dinámica de violencia en el contexto revolucionario que lleva a la revolución al fracaso, ¿sí? Entonces, y me interesa esto, digo, no para resolverlo ahora, pero para entenderlo, digo, Arendt dice, bueno, en el origen de la revolución estaban los líderes revolucionarios y la masa de miserables, estaban todos en un mismo paquete, luchando en contra de la opresión y la tiranía, ¿sí? ¿Qué sucede? En el momento en el que estalla la revolución, digo, y cae el rey, se produce una separación entre los líderes revolucionarios y la masa de miserables. Los líderes revolucionarios lo que intentan hacer es tratar de saltar esa distancia que se les aparece ahora como parte de, o como resultado del estallido de la revolución, a través de la pity, de la lástima, o sea, creen que es compasión, pero lo que sienten es lástima por el sufrimiento de esta masa indiferenciada. Y orientados por esta lástima, por el sufrimiento de la masa indiferenciada, en lugar de entender cuál es el papel que tienen que jugar en la revolución, se ven arrastrados por las necesidades de las masas miserables. Arendt dice un montón de cosas más al respecto, que no las voy a decir ahora, pero que las podemos conversar después. Pero todo esto genera un tipo de práctica política particular que conduce a que lo que sucede en la escena pública es la irrupción de las masas y la primacía de la violencia por sobre la acción. Lo que sucede también, o lo que se encadena también en este contexto, es la persecución en las propias filas por parte de los revolucionarios de la hipocresía, que termina con una casa, con lo que es conocido como la casa de los hipócritas, en la cual nadie puede quedar o aparecer frente a los otros como verdaderamente bueno o verdaderamente compasivo. Y lo que sucede justamente es que después terminan uno a uno cayendo todos los líderes revolucionarios en la guillotina, como primero cayó el rey. Entonces, Arendt, les decía, entiende que la cuestión social no es una cuestión natural que siempre existió, sino que emerge en un contexto específico y que se da como resultado de un modo particular de considerar a esos otros que sufren como iguales, y que ese modo específico de considerar a esos otros que sufren como iguales, que cristaliza o que se cataliza en la Revolución Francesa, es el modelo que tuvimos en la tradición política heredera de la Revolución Francesa. Yo diría que lo podemos dejar acá y
hay más temas que podemos charlar, pero me interesa también que conversemos un poco